Lo decía Diego más temprano, ¿verdad? Les presentaba este libro, El Despegue, que pertenece en su autoría al economista Gabriel Odone y también al periodista Nicolás de Batalla. Hay muchas ideas aquí condensadas de 20 años, muchas ideas que seguramente van a ser recorridas en el siguiente reportaje que ya comienza. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bienvenido. ¿Cómo les va? Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, la pregunta es concretamente si ya hablaron. ¿Ya estuviste con Yamandú Orsi? ¿Conversaron largo? ¿Qué comieron? ¿Un asado? Dame los detalles. ¿Fue de noche, de día? No, conversamos muchas veces, hemos comido algún asado que otro y hemos conversado muchas veces de No, diversos temas. pero vos sabés que yo te estoy preguntando algo más. Te No, estoy diciendo... no, si la pregunta es si a mí alguien me ha hecho un ofrecimiento, yo te puedo decir que no. Lo que sí es que estamos con un equipo de gente trabajando y un conjunto de colegas colaborando y estando a la orden del proceso actual, que es el de la campaña electoral. Pero ¿Y por qué crees que te eligieron para estar trabajando en estos días? ¿Por una cosa de simpatía? ¿O no, porque... bueno, yo creo que yo en otras oportunidades he tenido intercambios y contactos con candidatos a presidente, con Daniel Martínez en la vez anterior, y algunas otras veces también colaboré con la NAP, con la Nueva Agenda Progresista, cuando Vázquez fue reelecto, o sea que me ha tocado en varias oportunidades y bueno, soy uno de los economistas, como otros tantos colegas, a los cuales nos consultan en particular los gobernantes o los políticos de izquierda y en ese marco seguramente, así como él lo ha señalado, que conversa con otros colegas, conversa conmigo también. Álvaro Delgado presentó el equipo económico, presentó incluso el nombre de quién sería su ministro de Economía e incluso algunas propuestas específicas de economía. ¿No ubican desventaja de alguna manera el Frente Amplio esto? Bueno, obviamente yo no soy el candidato a presidente y tampoco estoy a cargo de la campaña. Estas son decisiones que están a cargo del candidato, que es Yamandú Orsi, del responsable de la campaña, que es Alejandro Sánchez, y seguramente ellos tienen un conjunto de asesoramientos y un conjunto de evaluaciones por las cuales los tiempos están siendo los que son. En relación a las propuestas, bueno, el Frente tiene un programa de gobierno, un plan de gobierno, un programa Que es muy amplio, que es ¿no? muy amplio y estamos trabajando en diversos componentes del propio eje de la campaña y algunos otros. Estamos colaborando en armar algunas ideas un poco más concretas y seguramente en los próximos días se van a difundir. Creo tener entendido que el Frente Amplio anunció que el 25 de agosto va a ser un anuncio en todos los comités de bases de algunas ideas de ese programa aterrizadas. Muy bien. Vamos al libro un poco, Gabriel, ¿te parece? Que tiene que ver también con el futuro del país, eventualmente todo se mezcla con la campaña, pero concretamente el despegue busca trasladarle a los lectores algunas ideas, argumentos, disparadores para pensar el Uruguay en clave de crecimiento y distribución. Hay muchos ejes por los cuales podríamos detenernos, pero arranquemos por uno en particular que es esa búsqueda de un nuevo gran eje de transformación, ¿no? El cual creo que vos has estado bastante como inquieto en tratar de identificarlo, ¿no? Ya hemos tenido en épocas pasadas, bueno, obviamente tenemos históricamente el sector agroexportador, ganadero sobre todo, más cercano del tiempo esa cadena forestal que se desarrolló a lo largo de décadas, el boom coyuntural de la agricultura a partir de la soja, y en el libro hablas de que ese nuevo eje podría venir por el lado del agua. Tirás algunas ideas como esparcidas, pero me gustaría que profundices en eso. A ver, estoy lejos de ser un experto en un tema tan complejo como el que está detrás de eso, pero lo que tengo la impresión es que las inversiones importantes en Uruguay siempre están asociadas o al componente de la infraestructura para proveer logística o a nuestra dotación de recursos naturales. Y tengo la impresión de que sin perjuicio que la forestación y la actividad ganadera y la agricultura, por supuesto, van a seguir teniendo un rol relevante, creo que Uruguay tiene en su dotación de agua, digamos, abundante, una capacidad de poder generar cosas. Y ahí tenemos dos cosas. Una son el agua subterránea, donde tenemos todos los temas de riego planteados para poder hacer más eficiente nuestra producción ganadera. Este es un tema que está en debate en la campaña actual. Creo yo que todos los partidos políticos tienen identificado este tema como un tema relevante. Por otro lado, hay una serie de productores agropecuarios que tienen una larga experiencia recorrida en este sentido. El caso de los arroceros es con diferencia un típico caso exitoso del uso. Yo creo que hay muchas
posibilidades de hacer un uso más eficiente del agua para poder potenciar la actividad de la agricultura. Y eso tiene que ver con todo el área del litoral del país y el centro del país, donde hay un centro norte del país, donde hay muchas oportunidades de desarrollarlo. Y después hay un gran capítulo que ahí sí que me confieso un absoluto desconocedor, que es lo que está arrojado en nuestro mar territorial, y que creo que ahí sí que es necesario hacer una exploración de fondo. Ahí tenemos, tanto desde el punto de vista de la riqueza pesquera como desde el punto de vista de yacimientos, que hay que ver de qué cosas, porque estamos en un mundo en el cual los hidrocarburos van en una dirección de gran duda, aunque creo que todavía le queda un tiempo por recorrer, pero sobre todo con la potencialidad de generar energía a través del agua, tanto lo que es alojar viento como puede ser el uso del oleaje. Creo que ahí hay toda una gran oportunidad para estudiar, para investigar proyectos que van a madurar en el largo plazo. Estamos hablando de cosas que no van a ocurrir en los próximos 10 años, pero en los cuales Uruguay tiene que encontrar cuál es la nueva gran inversión, o sea, cuál es el nuevo gran sector forestal que tenemos en un mundo donde la energía va a escasear, donde las restricciones para el uso de energía renovable va a ser crucial y donde Uruguay tiene oportunidades de insertarse. Y eso hay que empezarlo a trabajar ya. Me consta o tengo la intuición de que tanto en ANCAP como en la Marina hay alguna reflexión al respecto, en la Universidad de la República, por cierto, pero eso es algo que hay que poner en clave más política, porque me parece que son temas que están ausentes de la discusión de política pública. Y este es un tema que el libro insinúa, no para tener efectos inmediatos, sino para pensarlo a medio plazo. Otro tema importante históricamente para Uruguay es el tema de los mercados. Somos un país más grande que Inglaterra, pero somos 3 millones y medio o por ahí. Y hay un tema en particular que te vienen discutiendo, planteando todos los gobiernos, que es el Mercosur. Uruguay está pierde oportunidades de terceros mercados, otros mercados, por pertenecer al Mercosur. ¿Sabes qué? Gracias por la pregunta. Yo creo que tenemos que dejar de discutir eso, porque no hay ninguna posibilidad de ningún tipo que ningún gobierno de cualquier espectro político de nuestro país vaya a salirse del Mercosur. No tiene fundamento económico, no tiene sentido geopolítico, no tiene sentido político. Y creo que le dedicamos una energía extraordinaria cuando hay muchas cosas para pensar. Nosotros, desde nuestra fundación, tenemos una fuerte integración de naturaleza política, estamos fuertemente condicionados por decisiones de tipo estratégico de la potencia de la región, que es Brasil. A su vez, tenemos una alta exposición de nuestro comercio a Brasil y Argentina. Aproximadamente el 70% de nuestro empleo industrial depende de productos que se comercializan hacia el Mercosur. El Mercosur sigue siendo no es más una unión aduanera, es una zona de libre comercio que funciona mal, pero es el único acuerdo comercial en el cual Uruguay está invitado a participar y en el cual está estando. Bueno, tuvo acuerdos bilaterales que funcionaron muy bien con los dos. Y las condiciones políticas empeoran, porque uno dice, bueno, nuestros socios, ¿cómo vamos a trabajar cuando los dos principales hace tiempo están cada vez más peleados? Lo que te diría es, tuvimos condiciones comerciales de acceso bilateral con ellos en un mundo de preferencias bilaterales y cuando no había Mercosur, cuando lo que teníamos eran acuerdos de preferencias arancelarias bilaterales en los años 70 y en los 80. Esa tecnología comercial en la región está perimida y si nosotros no fuéramos hoy del Mercosur, no accederíamos a la lista de productos de excepción que precisaríamos, con lo cual ese mundo está cerrado. Por el otro lado, es cierto que tenemos un problema porque Brasil no termina de liderar desde el punto de vista geopolítico y comercial de la región, tiene una agenda doméstica muy importante, pero eso es un dato del problema. También es cierto que Argentina no termina de encontrar un rumbo desde el punto de vista económico y a su vez que las orientaciones, por lo menos en los últimos 2 gobiernos, en los últimos 2 periodos han estado cruzadas. Tenemos un gobierno de derecha en Brasil con un gobierno de naturaleza populista en Argentina y ahora tenemos un gobierno de izquierda en Brasil y un gobierno que experimenta un ajuste, digamos, que anuncia un ajuste libertario, pero en realidad está esencialmente ejecutando un camino ortodoxo desde el punto de vista de la conducción liberal. Entonces es verdad que eso no es fácil de integrar y eso sigue siendo un desafío, pero es lo que tenemos. Es un paraguas que está absolutamente perforado, que tiene muchos agujeros, pero es un paraguas. Sin él no tendríamos paraguas. No hay una lista de países
que quieran hacer acuerdos comerciales con Uruguay. No hay un conjunto de países que quieran celebrar acuerdos estrictamente con Uruguay. No existe eso. Y por lo tanto, el discutir si nos vamos del Mercosur o no, me parece que es una cuestión Pero de café, digamos. Más Una allá, cuestión de café. más allá de lo drástico de irnos o no, ese discurso de Uruguay, de patear el tablero, de pedir, bueno, me quedo, pero por lo menos déjenme jugar solo en algunas cosas, ¿entendés que tiene que seguir? O están los casos de Chile. Te diría más. Asociados. Los países asociados pierden la regla de origen. Y por lo tanto, para Uruguay, las reglas de origen son un tema relevante. O sea que el camino de ser un país asociado no tiene mucho sentido. Chile sí lo tiene porque él sí tiene tratados de libre comercio y está integrado a otros acuerdos más generales. Creo que 56 tiene Chile. Chile inició un gran tratados de proceso libre de comercio. tratado de libre comercio en momentos en los cuales Uruguay ni siquiera lo consideraba, en parte porque el Mercosur no lo restringía. Ahora, está escrito en el libro de hace bastante tiempo que la idea esa de jugar al borde del reglamento, de permanecer pero estar en el margen, es una idea que largamente descrita por mí y yo soy un defensor de esa idea. Lo que pasa es que eso se tiene que hacer con cuidado, no es ir a una reunión regional y pegar 3 gritos y decir nosotros tenemos derechos a En los irnos. marcos de la diplomacia. En el marco de una visión estratégica de largo plazo. Esto no es, nosotros no nos vamos a ir del Mercosur, no nos vamos a pelear, pero al mismo tiempo tenemos que hacer cosas que estén en el borde del reglamento, no anunciarlas. Esas cosas no se dicen en público, se negocian en privado y en todo caso se hacen y esperas que te rezonguen antes de anunciar que lo vas a hacer. Sobre todo cuando estás anunciando algo que vas a hacer que no hiciste porque no podías hacer. Firmar un tratado de libre comercio con China, nos reíamos todos cuando se decía esto. Nunca fue posible, no existe. Bueno, posibilidad de firmar en un el tratado de frente libre- también lo promovieron. Pero yo creo que es la posibilidad de creer, no estoy diciéndolo solamente por ser, de creer que China va a firmar un tratado de libre comercio bilateralmente con nosotros, no tiene ningún sentido. Antes se anunció uno de Estados Unidos, Gabriel. Ese era otro momento. Estamos hablando de un momento geopolítico previo al 2008, donde los tratados de libre comercio funcionaban de manera muy importante y donde Estados Unidos todavía tenía abiertas las puertas, incluso por razones geopolíticas para hacerlo, ¿no? Eso estamos hablando de 2006, 2007. Este mundo en el que estamos hoy, la única razón por la que China podría firmar un tratado con Uruguay de alguna naturaleza es por una naturaleza no económica, no comercial, salvo que le garantizáramos el acceso a Brasil. Y Brasil, como lo estamos viendo, no lo está permitiendo. Esta semana, alguien de la Cancillería, creo que el propio canciller, declaraba que Brasil estaría vetando algún tipo de avance en la agenda bilateral de Uruguay y China. No hay que pasarse 5 años en el gobierno para saber que eso era lo que iba a pasar. Eso era una cosa obvia. Y si China quería firmar un tratado de libre comercio con nosotros de forma bilateral, habría alguna razón de naturaleza no comercial por el que eso Geopolítica, fuera. por Y bueno, si eso es así, yo estaría doblemente preocupado, porque nosotros vivimos en el hemisferio occidental y esta es un área sensible tanto para Brasil como para Estados Unidos, con lo cual nunca fue una cosa razonable. Lo cual no quiere decir que uno no pueda tener conversaciones con China y no pueda haber acuerdos puntuales y mejores accesos que uno pueda negociar bilateralmente. Pero un TLC, como se anunció, Se anuncia desde la época del frente, ¿no? en la época del Frente lo que se decía es que estábamos negociando para avanzar en acuerdos comerciales que podían terminar en un TLC. En el momento en el que se dijo que íbamos a tener un TLC es ahora, al principio de este gobierno. Crecer y distribuir, una herramienta para distribuir es, por ejemplo, los consejos de salario, ¿no? La negociación colectiva. En el libro haces una serie de planteos de transformaciones importantes en ese aspecto, que en algunos casos te pueden emparentar con programas que se pudieron ver en esta última campaña de los perfiles más liberales dentro del Partido Colorado, caso Gabriel Gurméndez. Te hablo, por ejemplo, de la propuesta de flexibilizar los descuelgues por tamaño, por ubicación, también el tema de la desindexación, es decir, no atar tanto la progresión de los salarios a la inflación y sí más a la productividad y el crecimiento. ¿Esas transformaciones son posibles en un gobierno de izquierda, que te tenga a vos como ministro? A ver, por partes. En relación yo creo que lo primero es que la negociación colectiva es una herramienta extraordinariamente positiva y eso es algo que, y los consejos de salarios que fueron restaurados en el 2005 es una recuperación de la izquierda cuando habían sido eliminados. Hoy en día, este mismo gobierno cuando asumió estableció, incluso antes de ser electo, de que no iban a ser desmontados los consejos de salarios. En algún sentido, los sectores más liberales, con una mirada, si vos querés, más liberal de la economía, vinieron sobre ideas
que habían sido restauradas por personas con una mirada menos liberal como la que tengo yo, por ejemplo. O sea, que hoy en día no discutamos la validez de la negociación colectiva y de los consejos salarios es un éxito de la gente que ha defendido estas ideas durante toda la vida, porque en la década del 90 las personas como que adhieren a una visión más liberal habían eliminado los consejos salarios. Entonces, una vez que uno asumió que ese marco de negociación colectiva es una cosa razonable, hay un conjunto de oportunidades de ser mejorado y en eso coincidimos en muchas cosas. Hoy en día la negociación colectiva ocurre, no en todas las ramas, pero en muchas de ellas, que la negociación tiene lugar entre el sindicato potente y las empresas más representativas del sector por su tamaño, que habitualmente están ubicadas en Montevideo y por tanto toman en cuenta consideraciones del entorno económico de Montevideo, que a veces no es el mismo que ocurre en otras zonas del país. Y por lo tanto a veces los laudos, los acuerdos que se celebran terminan siendo funcionales y razonables para lo que es una economía como la del área metropolitana, pero claramente perjudicial para una pequeña empresa que está instalada, o por lo menos no refleja la realidad económica de una pequeña empresa que está instalada en el interior. O sea, la idea de flexibilizar, de usar los descuelgues y de recurrir a mecanismos de flexibilización es una idea ampliamente compartida para poder contemplar estas heterogeneidades manteniendo los consejos salarios. Yendo al tema de indexación, lo que está planteado en el libro no es cuando se habla de desindexar, la idea no es solamente desindexar salarios. La idea es desindexar precios en esta economía. En esta economía lo que tenemos son muchos contratos privados que tienen cláusulas que todos nosotros conocemos, en el cual hay un mecanismo que dispara un ajuste del contrato, ya sea el tipo de cambio, ya sea la inflación. En eso tenemos que trabajar porque eso forma parte de la indexación de la economía. Tenemos paramétricas, una palabra que es muy común en Uruguay, en la cual un contratista del Estado celebra un contrato por un periodo determinado y hay un conjunto de variables que están automáticamente indexadas a una variable, el tipo de cambio, los salarios, distintos componentes. Eso forma parte típicamente de una economía inflacionaria y tenía sentido todavía con una inflación del 8 o 9%. Con una inflación en torno al 6 y por debajo, yo creo que es un buen momento para desindexar. O sea que en Uruguay tenemos que desindexar mecanismos de ajuste de precios del conjunto de la economía. Uno de ellos, no solo el único, son los salarios. Y dentro de los salarios incluso hay que pensar esto. No es lo mismo las personas que ganan 25.000 pesos o menos que las personas que ganan 25.000 pesos o más. O en algún umbral, ¿no? 25.000 es el eufemismo que todos usamos por los 25.000 pesistas a los que solemos referir. Uno podría pensar, todos los salarios que están por debajo de un cierto umbral, esos sí mantienen un nivel de indexación para protegerlos de eventuales ajustes, y en los otros casos podríamos encontrar la manera, en la negociación colectiva, con la participación de los trabajadores y los empresarios, una forma de evitar que esa inercia inflacionaria esté en el lugar. Por supuesto, con un compromiso de la política económica creíble en términos de que es su política antiinflacionaria. Esto que este gobierno contribuyó positivamente, no solamente a rebajar la inflación, sino a haber puesto la inflación dentro del rango meta, ha fortalecido la credibilidad de la política económica y yo creo que eso es algo que tenemos que mantener y sostener. O sea, crean en nosotros que vamos a mantener una política monetaria alineada a una baja inflación y por eso que estamos planteando para algunas escalas salariales revisar, en el marco de un acuerdo, indexaciones automáticas. O'Donnell, lo llevo a otros temas. O sea Sí. creo que perfectamente es posible, no digo que se vaya a lograr, que la izquierda plantee una agenda de este tipo y podrá salir bien como podrá salir mal, pero forma parte del menú, digamos. Bien. A fines de julio, no, por favor, el jefe de misión del Fondo Monetario Internacional dio una entrevista bien interesante al semanario Búsqueda y entre otras aseveraciones habló del impacto que puede tener el aumento sostenido de los homicidios en Uruguay y específicamente de la inseguridad, ¿no? Dice el aumento de la delincuencia debe ser abordado antes que empiece a incidir sobre el crecimiento económico de su país. ¿Comparte esta afirmación? Y también consultarle si entiende que en la generación de política pública está esta mirada transversal. A ver, lo primero, mi preocupación, mucho más que por el crecimiento económico, es por nuestro modelo de convivencia, que en el fondo es mucho más relevante que el crecimiento. Es lógico que un funcionario del fondo ponga el énfasis en el crecimiento, pero a mí lo que me preocupa es el efecto de la inseguridad sobre la seguridad a la que vivimos todos los ciudadanos y sobre cómo convivimos los ciudadanos. Ni que hablar, pero si le pregunto por política de seguridad me va a rezongar. No, yo ni estaría lejos de poder pronunciarme. Lo que sí creo es que si hay un tema que hoy mandata al próximo gobierno es el de fortalecer
y priorizar los temas de seguridad entre los 2 o 3 temas más relevantes, porque es evidente que para los estándares de convivencia que los uruguayos creemos nos merecemos tener, los niveles de inseguridad que se vienen arrastrando en los últimos años, no solamente en este periodo, en los últimos años, han llegado a un punto en el que tienen que ser superados. O sea que la política del próximo periodo va a tener que priorizar este tema en un tema complejo, donde se discute mucho políticamente y donde yo creo que hay chances de encontrar algunos puntos de acuerdo más o menos transversales, ahora que, como hoy comentábamos en otra instancia con mi amigo Sapo, ya habiendo tenido, ahora el próximo periodo de gobierno, no importa quién gane las elecciones, va a ser un siguiente periodo en el cual las 2 grandes coaliciones que parecen que van a gobernar en los próximos 30 años van a haber estado en el poder los últimos 20 años. Bueno, hay cosas que es evidente que no nos ponemos de acuerdo, que no tenemos la misma visión, pero hay un conjunto de cosas, como algunas recién señalabas, que pueden ser posibles de negociación. Yo creo que es una buena oportunidad para que después del resultado electoral, quien gane las elecciones busque en silencio, sin mucho aspaviento, 3 o 4 puntos de acuerdo en materia de seguridad, donde creo que la ciudadanía le está reclamando a los políticos, y sobre todo si no tenemos éxito en esto, ahí sí que en el próximo periodo de gobierno la ciudadanía puede castigar mucho al sistema político diciendo: ustedes no están en condiciones de resolver esto, y aparezca alguien desde afuera del sistema con una promesa... Que ya vimos en otros lados. Ya vimos una promesa fantástica que generalmente no conduce a ningún lado, pero que hagan que el espejismo camine. Entonces yo creo que este es un tema que el sistema político tiene que cuidar mucho, digamos. Gabriel, ya nos dijiste que el 25 de agosto el Frente Amplio va a hacer anuncios. Fue un anuncio hecho por el presidente del Frente Amplio. Ahí está, que uno supone que va a ser importante, tal vez esté anunciando quién podría ser el ministro de Economía, por ejemplo. No creo que es más bien un anuncio institucional del Frente Amplio, no del presidente, pero... Bien. El entrevistado para eso no soy yo. ¿De quién te sentís más cerca hoy? ¿Del MPP o de Convocatoria Sereñista? Qué muy buena pregunta es esa. Si vos me hubieras hecho esta pregunta hace 5 años, no hubiera tenido ningún tipo de dudas en cómo respondértela, porque yo no milité nunca en el MPP y además tuve diferencias muy importantes en mi militancia juvenil con el MLN. ¿No las tienes hoy? Debo confesar que mi experiencia de los últimos años y el ver el accionar del MPP a nivel político en Uruguay me llevan a decir que tengo muchos espacios de coincidencia. Yo con Alejandro Sánchez, con Yamandu Orsi y con otro conjunto de gente del MPP tengo capacidad de diálogo, conversación, intercambio y puntos de vista, que no te voy a decir ni mucho menos que son idénticos, pero que son convergentes y donde es posible trabajar. Por lo tanto, te diría que me siento equidistante en ese sentido. Perdón, una pregunta que se me cruza ahora en este momento y que mis compañeros tal vez se enojen conmigo porque ellos están con muchas preguntas para hacer. Los otros días respondiste a una pregunta que en realidad la política económica actual, del actual gobierno, concretamente estaba conducida por el presidente. Eso fue lo que yo entendí claramente. Hiciste una diferencia entre ministro de Hacienda y ministro de Economía. Sonó despectivo eso. Gracias. No es y no tiene que ver contigo eso, Mira, ese estilo. Muchas gracias por la pregunta. Primero porque tengo un profundo respeto por Azucena Arbeleche, profesional y personal. Segundo, porque es algo que yo respondí, está en los archivos, un reportaje que me hizo Fabián Tiscornia el 13 o 14 de diciembre de 2020, donde me preguntaba sobre temas de los desafíos que había en la política económica, y yo decía, no tenemos un propietario político de la política económica, tenemos un ministro de Hacienda, tenemos un Banco Central que hace la política monetaria, y creo que el que salda todo esto es el presidente de la República. Si las cosas van bien, decía yo allí, no hay problema, porque el presidente de la República va a poder capitalizar. Pero si tenemos un problema, la falta de un propietario político de la política económica, como siempre en Uruguay, podría ser un problema. Y ponía todavía el ejemplo en esa entrevista de Macri en Argentina, cuando por no tener a un superministro, un ministro potente, que lo cambió a Prat-Gay, supuso que todos los perjuicios que la política económica le generó al gobierno en ese momento fueron sobre la espalda del presidente. Eso fue dicho en diciembre del 2020 y por tanto es lo mismo que pienso ahora. La única diferencia que hay entre aquella declaración de diciembre del 2020 era que yo era un ilustre desconocido, consultor y asesor privado, y ahora estamos en campaña y por tanto esto llamó la atención. Cuando yo dije que Azucena es una ministra de
Hacienda quise decir que ella se enfocó, se priorizó los temas de la política fiscal, lo cual está bien, y lo hizo para lo que era el mandato que este gobierno tenía, bien. Pero la visión política de conjunto del gobierno no estuvo allí, porque si hubiera estado, déjenme que se lo diga de esta manera, es imposible que la política monetaria pudiera haber sido tan contractiva con un compromiso de aumento salarial como estaba planteado si la política fiscal no hubiera contraído también fuertemente. Esa falta de consistencia es que no hubo una visión política de la política económica en este periodo. Está entendido. ¿Tú entendés que tenés entrenamiento de esgrima política para eventualmente enfrentar un cargo tan relevante como el ministro de Economía? ¿Y cómo te lo puedo decir? Esas estás, cosas Pellegrini? se saben cuando entras a la cancha. Como si cuando yo jugaba en la liga universitaria iba a entrar, me decían, che, ¿te parece que vas a jugar bien hoy? Y bueno, yo tenía todas las ganas de hacerlo y creo que tengo un conjunto de colegas alrededor mío y trabajando conmigo como equipo, que si me toca estar en esa función, vamos a hacer un gran esfuerzo, y si las cosas no van bien, esto es tan fácil como que el presidente le pide el cargo al ministro, así que forma parte de la regla de juego. Si lo puedo hacer o no lo puedo hacer, solamente lo sabremos cuando esté adentro de la cancha. Antes de eso, ¿qué te voy a prometer? La respuesta anterior me dejó alguna duda. El responsable último de la política sería el presidente. ¿Cómo suele ocurrir? Como suele ocurrir. Pero el punto es, vos tenés que tener un fusible en la política económica. Si las cosas no van bien, Es la vos ministra. tenés que echarle la culpa a Y alguien. siempre es así. Por supuesto que sí. Pero Yo en este caso, con ayer la última encuesta sigue dando casi 50% de popularidad de apoyo al Pero presidente. estamos hablando de cosas distintas. Bueno, pero si él es el responsable de estamos la hablando de parte cosas económica. distintas. Estamos hablando de cosas distintas. Una cosa es mi crítica, ni siquiera fue una crítica. Mi comentario es que en este periodo de gobierno, la pregunta fue, Sí, sí. ¿qué opinión tiene de la ministra de Economía? Es una muy buena ministra de Hacienda. ¿Por qué? Porque se concentró en lo fiscal. ¿Por qué? Porque la propiedad general de la política económica estuvo en cargo del presidente. Como las cosas funcionaron relativamente bien desde el punto de vista del mandato que recibió, y otro conjunto de cosas, el presidente tiene buena popularidad. Ajá. Pero eso no quiere decir que mi razonamiento, diciendo que soy una ministra de Hacienda, de alguna manera contradiga el resultado de las encuestas. Brevísimo, pues no tenemos mucho tiempo. Llegó el momento de meter mano a las empresas públicas. Hay que transformarlas, fusionar. ¿Qué puede pasar con ANCAP cuando la energía cada vez viene más de la electricidad? A ver, llegó el momento de intentar transformaciones o acelerar los procesos de transformaciones en el sector no transable de la economía, o sea, todo aquello que no está fuertemente expuesto a la economía internacional, de las cuales las empresas públicas forman parte de él. Por lo tanto, yo creo que efectivamente hay enormes oportunidades de fortalecer la gestión en las empresas públicas, en particular en algunas de ellas que tienen a su cargo cosas muy relevantes como es OCE. OCE tiene enormes oportunidades de mejorar sus capacidades porque además administra y está a cargo de un recurso muy valioso como lo vimos en este periodo de gobierno y a su vez que tiene enormes carencias en su capacidad de gestión porque no cobramos por todo el agua, porque tenemos pérdidas importantes de nuestra red. O sea que ahí hay que tener un fortalecimiento importante. Respecto de las empresas más potentes, UTE, Antel, ANCAP, creo que hay también visiones modernas que deben imponerse. Una de ellas es la que viene impuesto por la agenda, digamos, medioambiental a nivel internacional. La descarbonización a la cual el mundo pretende comprometerse y en la cual pretende avanzar, no sé con qué velocidad, pone en severa cuestionamiento algunas de las actividades que desarrolla ANCAP. Eso no va a ocurrir en los próximos 2 años, ni en los próximos 5, ni en los próximos 10, probablemente, pero es un proceso que en mi opinión es irreversible y por lo tanto hay que preparar a las empresas públicas y en particular a ANCAP para ese proceso. O sea que yo creo que sí, que es un tema que además hay muchas cosas para resolver ahí. Hay temas de gobernanza, hay temas de cómo se vincula la gestión de las empresas públicas con el gobierno central, con las finanzas públicas. Ahí te diría que entre los colegas economistas tenemos un amplio consenso de cómo avanzar. Lo que pasa es que son reformas o cambios que políticamente hay que digamos, trabajarlos con cuidado. La del estribo. Delgado promete no crear ni aumentar impuestos. ¿Le parece una decisión o una promesa responsable o posible en un mundo tan cambiante? Yo le he dicho que alguien no puede prometer lo que no controla. La última vez que en Uruguay alguien en campaña electoral prometió algo de este calibre fue en el año 99, cuando el Partido Colorado dijo que no iba a devaluar la moneda. ¿Qué pasó? Un conjunto de shocks externos
pusieron a Uruguay al borde del abismo y llevaron al Partido Colorado, que se había comprometido con no devaluar, a diferir una devaluación que era importante hacerla. ¿Por qué la difirieron? Porque en algún sentido nuestros políticos son honrados con lo que prometen en campaña y quisieron cumplir con esa promesa. Y además teníamos un ministro de Economía, el señor Alberto Bención, que al mismo tiempo había sido designado en ese cargo para defender esa situación, pero llegaba un momento, no hubo más, digamos, la situación se volvió tan dramática que, entre otras muchas cosas, la moneda se devaluó. Y eso condujo a este dilema, que es, por eso es que yo creo que es irresponsable prometer cosas que uno no controla. Porque si uno promete algo que no controla, enfrenta este dilema que el Partido Colorado enfrentó en el año 2000. Si quiero ser consistente con lo que prometí, pero la circunstancia económica me cambió, arriesgo a que la situación económica que genero por no tomar la decisión económica correcta sea mayor, como terminó siendo en el 2000. Y si por el contrario lo que hago es incumplo con mi promesa, le resto credibilidad a la política económica para la próxima jugada. Entonces uno lo que tiene que hacer en política económica es prometer lo que controla. Lo que no controla no lo puede decir. Nadie puede afirmar con honradez que bajo ninguna circunstancia va a tener que aumentar impuestos. La presión, si la pregunta es, yo creo que en Uruguay hay que aumentar impuestos, y mi respuesta es, la presión fiscal es elevada y por tanto yo creo que es inconveniente hacerlo. Lo cual no quiere decir que no haya cosas para revisar en nuestro sistema tributario. Ahora, lo que no me puedo comprometer y no le aconsejaría nunca al candidato a presidente que lo hiciera es que bajo ningún concepto lo va a hacer, porque si después lo terminar haciendo, su erosión de credibilidad con la población es inmediata y la credibilidad en un gobernante es crucial. Es como si te subís a un avión y el piloto te dice, yo les prometo que en las próximas 12 horas ustedes no van a pasar por ninguna zona de turbulencia. Eso no lo puede prometer el piloto. El piloto lo que le puede prometer es que va a intentar hacer el vuelo lo más agradable posible. Pero si enfrenta una circunstancia extrema, va a tener que atravesar por turbulencias. Y eso es lo que los políticos, más en un país como Uruguay, estable, con instituciones sólidas, no necesitan hacer. No se ganan las elecciones prometiendo cosas que uno no controla. Gracias. Economista Gabriel Lodone, gracias por su presencia hoy. Es probable que lo invitemos antes de fin de año nuevamente. Yo encantado de estar con ustedes. Está grabado, ¿eh? Sí, Está grabado. encantado. Que no juegue Nacional por la libertad. No, No, eso hay no que tiene tener- ningún problema. hay que revisar la agenda del bolso. La única condición es que Nacional no juegue un partido, sobre todo cuando es por Libertadores, pero creo que se nos termina ahora, así que No. yo siempre Lo está soy... diciendo para... Qué mala onda, qué mala no onda. es mala onda. Se está cuidando. Arroyeta. Yo siempre prefiero... Se está cuidando, se está cuidando. Yo siempre a Cavani lo relajaba jugando al fútbol y cada vez que lo relajaba hacía un gol y mi mujer decía, dale, seguí relajando a Cavani, porque así nos va bien. Gracias. Gracias, Gabriel.